investigación sobre el cerebro, que tiene además un montón de aplicaciones médicas, técnicas, farmacológicas. No solamente ofrece un montón de problemas sobre la intervención en los cerebros y sobre lo que hacemos actualmente con nuestros propios cerebros utilizando distintos tipos de sustancias, sino en poder lograr, digamos así, una mayor, primero conciencia y después un control social, digamos de este modo, de las formas en que intervenimos o utilizamos nuestras capacidades mentales y cerebrales, ¿no? En esa perspectiva, sin duda la bioética se ha caracterizado estos años por su carácter controversial, su carácter multidisciplinario, su carácter complejo, polémico sin duda, que se han expresado agudas controversias de orden político, de orden sociocultural, de orden filosófico y también científico, y eso seguirá siéndolo. Ese es el gran desafío para poder democratizar a las sociedades. Yo actualmente pienso no puede darse la bioética si no es en el contexto de una sociedad democrática que pueda debatir pública y libremente, y al revés, no habrá ninguna democracia consolidada si no tiene una verdadera discusión bioética, porque la bioética se refiere a los aspectos más fundamentales de la existencia: la vida y la muerte, la reproducción, la naturaleza y nuestra existencia como seres vivos. Si no podemos consolidar todo eso como un sistema, ¿no? Sin descuidar ninguno de estos ámbitos, hemos transitado primero una bioética muy biomédica, muy centrada en los problemas de la medicina, que sigue siendo desde luego uno de sus núcleos, pero no es el único, y está la otra gran vía en la que surgió de hecho la idea de la concepción en Potter de una ciencia de la supervivencia. El otro es el ambiental, ¿no? Hay que conjuntarlos, hacer que se traslapen o que se toquen, que se interrelacionen, y de ese modo poder llegar a diferentes soluciones de consenso. Son siempre difíciles, precarias, provisionales, en momentos a veces muy complicados, que desde luego se someten a las negociaciones políticas, a los vaivenes, a los contextos socioculturales de cada nación, de cada cultura, pero que muestran hoy por hoy la manera en que una sociedad es capaz de resolver estos problemas, porque no hay ya ningún faro fundamental de principios morales que podemos guiarnos, ¿no? Ni ninguna tradición religiosa ni moral, ni tampoco los conocimientos de la ciencia nos dan por sí mismos la definición o el rumbo por el que deben ir cada una de estas decisiones. Y otra cosa muy importante, que al fin y al cabo son decisiones que competen, aquí sí, desde luego, a los individuos en cuanto a qué hacen con sus cuerpos, cómo viven sus vidas, cómo viven sus muertes y cómo se relacionan con el resto de los seres vivos y la naturaleza. Así es que yo muchas veces he caracterizado este ámbito de la bioética como el ámbito de una frónesis o una razón prudencial pública que se construye poco a poco, que es muy diversa, que es multidimensional, siempre en tensión, contradictoria, controversial. A mucha gente esto le produce ansiedad incluso, o probablemente un poco de angustia, pero si nos acostumbramos a que eso sea como el debate público normalizado, ¿no? Creo que sería muy saludable para sociedades como la nuestra, que aspiran a abrir mucho más sus sistemas sociales, a mejorarlos, a hacerlos un poco más equitativos, más justos, y finalmente a consolidar una sociedad un poco más madura, en el que pueda caber en efecto una pluralidad en sentido moral, pero al mismo tiempo un acuerdo básico de qué cosas son los derechos fundamentales que deben preservarse y mantenerse en nuestras sociedades. En esa medida creo que podríamos transformar nuestra visión ética, bioética, convencional, que ya está, digamos, llegando a sus límites en algunas de sus tendencias tradicionales, convencionales, y una de ellas, por ejemplo, es este antropocentrismo tan acendrado, que se manifiesta claramente en nuestra incapacidad de relacionarnos adecuadamente con el resto de la naturaleza. Bueno, esos son como los desafíos así muy a grandes rasgos. Desde luego, todo lo que ha hecho el colegio ha abonado, creo que en esa dirección. Yo lo celebro, lo reconozco desde luego, y me uno a ese compromiso, y
y creo que podemos en esta universidad, dado que es la universidad más importante de este país, la empresa finalmente cultural más consolidada y más sólida que tiene México, podemos desde esta plataforma seguir trabajando en esa dirección, construyendo una bioética laica, rigurosamente científica, autocrítica, y que vaya contribuyendo poco a poco a una sociedad mucho más plural, mucho más democrática, mucho más autoconsciente. Muchas gracias. Ren, por favor. Bueno, a mí me toca de último, lo cual no deja de ser una buena noticia. Tanto porque es lo último, como mi tendencia a la brevedad. Yo sí me pregunté cómo le iba a hacer para tratar el mismo tema, en tercer lugar, manejarlo para decir algo que no haya sido dicho. Esta es una cosa que yo no le he aprendido a hacer y he tenido bastantes oportunidades de intentarlo, pero he fallado, resulta muy difícil. Todos los logros que yo hubiera podido decir, Marta lo dijo mejor que yo. De manera que le agradezco mucho lo que ella ha dicho de nosotros. Y lo que sí es cierto es que no hemos dicho lo suficiente de la ayuda que Marta fue o ha sido para este grupo. No solo lo ya mencionado ayer por Ricardo, sino que hemos vivido de un donativo que Marta primero consiguió, o Marta sus contrabaches. No sé bien. Ahí hay una contrabache por aquí. Pero así fue, ¿no? Y de ese donativo inicial que consiguió Marta por $100,000, el cual tardamos como el doble de años en gastarlo. Eso a mí no, yo llevo gastando dinero para investigar casi toda mi vida. Nunca había pasado que yo no me gaste lo que pido antes de que se termine. Se está grabando, Miguel, se está grabando. Está grabando. Bueno, pero existen modos de... Se puede editar. Existen modos de editar las cosas. Entonces, Marta consiguió eso. Y el único mérito que tuvimos, Marta, fue que lo hicimos bien. Muy bien. Porque por eso... Muy bien, subrayado. Porque por eso se repitió el donativo ya en 2 o 3 ocasiones. Pero originalmente, ¿quién consiguió el dinero? Fue Marta. En relación a qué hacer del colegio para el futuro, yo creo que el colegio ha tenido una característica que es que ha sido reactiva, no ha planificado nada. Se formó como reacción a unas propuestas de leyes que parecían absurdas sobre temas que nos interesaban a varios, y eso motivó el inicio de este grupo. Y se ha mantenido, y siempre ha sido, el tema es qué estupidez ha salido por ahí, ¿no? Para que yo pueda opinar y ver cómo se hace para que no sea ley simplemente. Esa es la verdad. Hemos reaccionado ante lo que se ha vivido en la realidad. Creo que un logro sería que ahora planeemos algo. Yo no soy planeador de naturaleza, pero ¿qué tal si se planea una línea de acción sobre 1 o 2 temas concretos y se trata de trabajar en ellos sin que nos provoquen antes de que salga la provocación? Desde luego, hay 2 temas, 3 temas. La neuroética es obviamente un tema. Debemos dedicarnos a pensar más en eso. ¿Qué tal a los excesos en los anuncios de productos maravilla que curan todo? Son sumamente perjudiciales. Eso debía también de controlarse. Los aspectos educativos que hoy tanto se mencionaron, la pobreza, que efectivamente debe estar en el fondo de todos los problemas que tiene este país. De manera que yo creo que sí hay que tratar de pensar qué podemos dedicarnos, que sea consistente
un par de líneas de trabajo y dedicarnos a ella. No podemos darnos el lujo de olvidar los supuestos logros que hemos tenido, porque los problemas reinciden. Si no es que ya se acabó el problema del aborto, mentira. Este va a volver con otros medio argumentos para tratar de revolver a la situación actual. Debemos tener la estrategia de poder mantener las antenas abiertas para el pasado y concretarnos a cosas más específicas hacia el futuro. Y eso es lo que yo pensaría que debía decir. Y Rui hubiera estado en esta mesa, pero no está. Pero no se va a ir Rui sin decir algo por boca mía. Él recomendaba, hablando de las conferencias magistrales, que al dar una conferencia magistral, que estaba muy de moda hace años, lo que se debía hacer es pensar lo que uno quería decir, decirlo y callarse. Yo hago algo más, yo les digo gracias a ustedes. Bueno, podemos abrir una discusión general sobre todo lo que en este simposio hemos platicado. Y a mí me gustaría empezar señalando, como es mi costumbre, un poco llevando la contra. Tú, Rubén, preguntabas algo de algo optimista. Sí. Pues yo sí creo que hay ciertas razones para no ser tan pesimista. Yo creo que sí ha habido logros, bueno, Marta mencionó algunos. Simplemente el hecho de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, yo creo que es algo que hace muy pocos años no se podía prever y que se logró. El colegio también participó en sus inicios cuando la creación del Instituto de Medicina Genómica. Tuvimos fuertes discusiones con el doctor Guillermo Soberón, porque en la creación del instituto se estaba señalando que de ninguna manera iba el instituto a poder hacer ningún tipo de investigación con células embrionarias. Y ahí participamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y se logró que se quitara esa frase de los estatutos o reglamentos o lo que haya sido del Instituto de Medicina Genómica. El hecho de que ahora se pueda criticar mucho más abiertamente a los políticos, el hecho de que muchos políticos, no todos desgraciadamente, sí se están acercando más a las academias, inclusive desde la Suprema Corte de Justicia, ahora hay más cercanía, tratando de buscar opiniones sobre las legislaciones. Pues yo creo que estos sí son logros. Y en cuanto a la salud, pues sí, bueno, las cifras que nos dio Ciro Murayama de educación y de salud, pues sí son terribles. Pero pues por otro lado, pues yo no veo mal que se haya construido un edificio más para el Ejea González. A final de cuentas va a haber una posibilidad de que la gente se atienda en hospitales públicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todos estos sí son progresos. La vacunación, pues yo no sé si de veras esta es universal. Arnoldo dice que la salud universal seguramente no, efectivamente no es cierto. Pero tampoco podemos hacer de lado lo que sí se ha logrado, ¿no? La esperanza de vida, a menos que los datos no sean ciertos, señalan pues que sí ha aumentado tremendamente. La eliminación de ciertas enfermedades que ya se mencionó aquí, también ha ocurrido en México, y el hecho de poder discutir abiertamente cosas de la laicidad, pues yo creo que esto sí son cosas positivas, ¿no? Y pues sí, el chiste es tratar de seguir tratando de seguir
pues peleando por tener voz y por poder acercarse a quienes deciden las cosas, a los legisladores. En cuanto a la ciencia, ahora que trabajamos mucho, un grupo de personas encabezadas por el rector Narro, para hacer la agenda de ciencia, tecnología e innovación, pues se reunió un grupo inclusive de empresarios, universidades y academias, y se logró presentar esto, y aparentemente está teniendo repercusiones importantes para ciertas decisiones sobre el progreso de la ciencia. Si vemos los que hemos estado allá un buen rato en el área de la ciencia y la educación, pues yo también he llegado con todos los problemas que tenemos, pues sí hemos tenido progresos también, ¿no? Nada más hay que ver el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, cómo ha crecido, el número de publicaciones, la investigación que se hace sobre todo en esta universidad, pero no solamente en esta universidad, sino en las universidades estatales. Y yo creo que esto sí es positivo y abona en el sentido de acercarnos a una sociedad del conocimiento, porque yo sí creo, y esta fue una de las banderas de la Agenda para la Ciencia, Tecnología e Innovación que se presentó a la CONAGO, a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, El presidente de la República. y ya que entonces era presidente electo todavía, pues la bandera de la sociedad del conocimiento, porque pensamos los que trabajamos en esto, y yo creo que esto se comparte en el Colegio de Bioética y por supuesto en esta universidad, que si las decisiones no se toman basadas en el conocimiento y no en creencias o dogmas, decisiones legislativas, decisiones de aplicación de la salud, pues no va a haber un progreso del país. Y yo creo que esto ha sido razonablemente recibido, y esto a mí me alienta también bastante para seguir con esto. En este sentido, yo sí creo que el conocimiento sí debe perseguirse por sí mismo, porque los beneficios o maleficios del conocimiento pues ya no le tocan a los científicos, o sí les tocan pues, como parte de asesorías y manifestación de las ideas de cómo desglosarse. Pero el hecho de que haya algunos efectos, inclusive de la biotecnología, que puedan ser mal usados o que no sean tan positivos, no debe ser una razón para limitar o para criticar al avance del conocimiento científico, sino al contrario. Yo creo que el conocimiento debe siempre seguir. Yo pienso que la ciencia en sí misma, la investigación científica, es amoral. No es ni moral ni inmoral, es amoral, porque lo único que trata de conseguir es conocer cómo funciona la naturaleza lo mejor posible, con la enorme virtud de que se autocorrige siempre. No hay un científico, nunca dice que tiene la verdad absoluta. Quien sostenga eso pues será el peor científico, yo creo, ¿no? En cambio, los dogmáticos pues ahí sí están convencidos de que tienen la verdad absoluta, y por eso es tan difícil una discusión entre un científico y un dogmático. Entonces yo creo que todos estos son retos, y yo creo que Jorge tiene toda la razón en tratar de que la laicidad sea uno de los objetivos generales muy importantes del colegio, ¿no? Por favor, Rodolfo. Bueno, yo quiero congratularme con todos y por los logros que se han tenido, pero hay una cosa que también hay que entender. A ver, somos una asociación civil, y como asociación civil tenemos derecho a proponer qué queremos ser, cómo queremos
queremos ser, qué ideología queremos tomar, y desplazar otras que no van de acuerdo con nuestras opciones. Entonces, si hemos dicho que este es un colegio de bioética liberal, pues esto nos compromete con una línea. Laica, dice. Si es laica, nos compromete con otra línea. Si es racional, nos compromete con una línea. En fin, quizás la UNAM tenga que estar muy preocupada por buscar el pluralismo en todo sentido ideológico. Una asociación civil no. Y nosotros optamos por esto y nos hemos comprometido con esto. Yo, la verdad que en ese aspecto me parece que el contrapeso que hemos podido hacer, como ya lo señalaba Marta, ha sido muy beneficioso. Este me parece que es un gran logro, realmente. Y yo quiero rescatar otra cosa también, que no somos activistas los que formamos parte del colegio. Yo no me siento activista, no tengo esas grandes cualidades que tienen los activistas. Y recuerdo un día en la casa de Marta, creo que en la casa de Marta, Asunción dijo que sería bueno que nos juntáramos para tener un seminario guajiro en la muela, ¿no? Y ese seminario guajiro es un seminario que hacemos cada mes. Cada lunes. Cada lunes. Bueno, cada lunes de cada, el primer lunes de cada mes. ¿No? El primer mes de cada lunes. Exacto. Y la verdad, en lo personal, trato de arreglar todos mis asuntos para asistir a este seminario, porque lo que he aprendido de todos mis colegas ahí, más allá de que esto se traduzca en una política pública o en un activismo social, lo llevo a mi salón de clase, lo llevo a las discusiones con mis alumnos, lo llevo a mis escritos, en fin, hay como una bondad interna del hecho de sentirnos colegiadamente con un propósito. Y me parece que este es un aspecto importante, porque puede ser que a veces no nos resulten mucho las políticas públicas y puede haber cierto, no sé, desgano, pero estamos teniendo logros también en este aspecto colegiado que me parecen sumamente importantes. Y gracias a Asunción por haber propuesto el seminario, porque la verdad es que es ahí donde me parece que hemos aprendido, yo al menos he aprendido una barbaridad de todos mis colegas. Francisco. Bueno, yo como externo, cuando te invitan a cenar a casa de alguien y la cena es muy buena, tienes que agradecer la invitación, por supuesto, la calidad de los alimentos y la compañía. Tal vez no en ese orden las cosas. Yo siempre a mis alumnos, sobre todo, y a mis colegas, les digo que tenemos un país de primer mundo metido en este país. Ese país de primer mundo es muy chiquito. Está aquí, está en la universidad, no es toda la universidad. Bueno, tenemos hasta políticos de primer mundo. Con eso les digo todo. O sea, sí hay ese país, pero es muy pequeño, tiene un peso específico chiquitito.